Júpiter no es un planeta. Es la razón por la que existimos. Júpiter lleva ahí toda tu vida, desde antes de que nacieras, desde antes de que existiera el primer ser humano, desde antes de que la Tierra tuviera océanos. Júpiter lleva 4.500 millones de años en el mismo sistema solar que tú, haciendo exactamente lo mismo que hace ahora. Silencioso, invisible a simple vista en la mayoría de las noches, enorme. Y en todo ese tiempo, nunca has pensado en él como algo que te afecte directamente. Eso es un error que podría costarte la perspectiva más importante sobre tu propia existencia. Porque Júpiter no es simplemente el planeta más grande del sistema solar. Júpiter es la razón por la que el sistema solar tiene la forma que tiene. Es la razón por la que existe un cinturón de asteroides en lugar de otro planeta entre Marte y Saturno. O es la razón por la que la Tierra no ha sido destruida por impactos catastróficos en los últimos miles de millones de años, con la frecuencia que debería haber sido. Y es, según algunos modelos, una de las razones por las que existe vida en este planeta. También es la razón, según otros modelos, por la que casi no existe vida, porque Júpiter no es un escudo amable. Es un campo gravitacional de una violencia que no tiene equivalente en el sistema solar, que lanza objetos hacia el Sol, con la misma indiferencia con la que los aleja, que destruyó planetas antes de que pudieran formarse, que moldeó el sistema solar entero a su conveniencia durante los primeros cientos de millones de años de su existencia. La pregunta de si Júpiter nos protege o nos pone en peligro no tiene una respuesta simple. La tiene compleja. Y esa complejidad es exactamente lo que hace que este sea el objeto más importante del sistema solar para entender por qué estamos aquí. Bienvenido a Cosmos Universal. Esto es Júpiter, el planeta que decidió que existieras. Antes de cualquier otra cosa, hay que hablar de su tamaño, porque el tamaño de Júpiter no es simplemente un dato. Es el fundamento de todo lo que hace y de todo lo que ha hecho. Júpiter tiene un diámetro de 139.820 kilómetros, 11 veces el diámetro de la Tierra. Dentro de Júpiter cabrían 1.321 planetas como el nuestro. Si pusieras todos los demás planetas del sistema solar juntos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Saturno, Urano, Neptuno, todos, su masa combinada seguiría siendo menos de la mitad de la masa de Júpiter. Júpiter pesa más que todo el resto del sistema solar junto, exceptuando el Sol. Y su masa es 318 veces la de la Tierra. Eso no es una diferencia de tamaño, es una diferencia de categoría. Y esa masa tiene consecuencias gravitacionales que se extienden por todo el sistema solar. La gravedad en la superficie de Júpiter, si tuviera una superficie, es 2,4 veces la de la Tierra. Un ser humano de 80 kilogramos pesaría allí casi 200 kilogramos. Pero eso es casi irrelevante comparado con lo que hace la gravedad de Júpiter desde lejos. Desde su posición orbital, Júpiter influye gravitacionalmente sobre cada objeto del sistema solar interior. Cada cometa que entra desde las regiones exteriores, cada asteroide que se desvía de su órbita, cada planeta, incluyendo la Tierra, sufre perturbaciones gravitacionales de Júpiter que son medibles y reales. Y Júpiter está además tan lejos que su luz tarda 43 minutos en llegar a la Tierra en su punto más cercano. Y sin embargo, a pesar de esa distancia, es el tercer objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna y Venus. En noches despejadas puedes verlo sin telescopio. Ese punto brillante que a veces domina el cielo nocturno no parpadea como las estrellas, brilla con luz fija. Eso es Júpiter, enorme y brillante a 600 millones de kilómetros de distancia. Pero hay un dato sobre Júpiter que casi nunca se menciona, y que cambia la forma de entender todo lo que viene después. Júpiter es un planeta fallido, o dicho de otra manera, si hubiera nacido entre 70 y 80 veces más masivo de lo que es, la presión en su núcleo habría sido suficiente para encender la fusión nuclear.
Júpiter habría sido una estrella. El sistema solar sería un sistema binario. Y la Tierra, si existiera, tendría 2 soles en el cielo. No llegó. Se quedó a las puertas de convertirse en estrella. Y esa diferencia, esos 70 cuerpos terrestres de masa que le faltaron, es la diferencia entre el sistema solar que existe y uno radicalmente diferente. Todo lo que hace Júpiter lo hace como el objeto más masivo del sistema solar que no brilla por sí solo, y eso lo convierte en algo que no tiene nombre preciso. No es solo un planeta, es un arquitecto. Hay algo en Júpiter que los astrónomos llevan observando desde el siglo XVII. Algo que ha estado ahí durante al menos 350 años sin detenerse, sin debilitarse, sin desaparecer. La Gran Mancha Roja. Es una tormenta, pero llamarla tormenta es reducirla de la misma manera que llamar charco al océano Atlántico. La Gran Mancha Roja es un sistema de alta presión anticiclónico con vientos que alcanzan los 530 km por hora en sus bordes exteriores. Ha durado más que cualquier civilización humana registrada, más que todos los imperios de la historia. Ha estado girando mientras Galileo la observaba por primera vez con su telescopio, mientras se construían las pirámides de Egipto, mientras el Imperio Romano auge y caía. Su tamaño actual es de aproximadamente 16.000 kilómetros de diámetro. Cabe la Tierra dentro de ella, con espacio de sobra. Pero aquí está lo que resulta inquietante. La Gran Mancha Roja se está encogiendo. En el siglo XIX, las estimaciones de su tamaño la situaban en unos 40.000 kilómetros de diámetro, 3 tierras de lado a lado. A lo largo del siglo XX, y fue reduciéndose de forma medible y constante. En las últimas décadas, el ritmo de encogimiento se ha acelerado. Los astrónomos debatieron durante años si la Gran Mancha Roja estaba muriendo o simplemente cambiando de forma. La sonda Juno, que orbita Júpiter desde 2016, aportó datos que cambiaron esa discusión. Un estudio publicado en 2021 en Geophysical Research Letters, usando mediciones de microondas de Juno, reveló que la Gran Mancha Roja no es simplemente una estructura superficial. Sus raíces se extienden hacia el interior del planeta, al menos 500 kilómetros por debajo de las nubes visibles, posiblemente mucho más. Es una estructura tridimensional profunda, no una película en la superficie. Eso explica por qué ha sobrevivido tanto tiempo. Tiene raíces en capas atmosféricas mucho más estables que la superficie. En 2023, datos del telescopio espacial James Webb observaron Júpiter en longitudes de onda infrarrojas con una resolución sin precedentes. Las imágenes revelaron corrientes de viento en la estratosfera del planeta que no habían sido detectadas antes. Una corriente en chorro ecuatorial que se mueve a más de 500 kilómetros por hora, a alturas muy superiores a las nubes visibles. Es la corriente de viento más rápida jamás detectada en la atmósfera de cualquier planeta del sistema solar. Y no estaba en ningún modelo previo. ¿Por qué es roja la Gran Mancha Roja? Eso también estuvo en debate durante décadas. La respuesta más aceptada actualmente apunta a compuestos de azufre y fósforo que son traídos a las capas altas de la tormenta desde el interior, y que, al ser expuestos a la radiación ultravioleta del Sol, se transforman en pigmentos rojizos. Pero la composición exacta sigue siendo un área de investigación activa. Llevamos 350 años mirando esa mancha, y todavía no sabemos con certeza por qué tiene el color que tiene. Y no es la única tormenta. Júpiter es un planeta de tormentas. Tiene bandas de nubes que circulan en direcciones opuestas a velocidades de cientos de kilómetros por hora, creando zonas de turbulencia constante en los límites entre ellas. Tiene tormentas de rayos que los instrumentos de Juno han detectado a una frecuencia que supera los miles por hora en algunas regiones. La atmósfera entera de Júpiter es una máquina meteorológica que funciona sin pausa desde hace 4.500 millones de años. Ahora viene la parte que cambia todo, la razón por la que el título de este vídeo dice que Júpiter no es simplemente un planeta.
la razón por la que existimos. Para entenderlo hay que ir al principio, al momento en que el sistema solar era joven, hace entre 4.000 y 4.500 millones de años, cuando el Sol acababa de encenderse y el material que quedaba a su alrededor todavía estaba organizándose en planetas. Júpiter fue el primero en formarse. Su enorme masa le dio una ventaja sobre todos los demás, y lo que hizo a continuación con esa ventaja, reescribió la historia de cada planeta que vino después. En 2011, un equipo de investigadores propuso en la revista Nature lo que se conoce desde entonces como la hipótesis del Grand Tack. El modelo sugiere que Júpiter en los primeros millones de años del sistema solar no estaba donde está ahora. Estaba mucho más cerca del Sol, en una posición aproximada a donde hoy está Marte, y estaba migrando, moviéndose hacia el interior del sistema solar, empujado por las interacciones con el disco de gas y polvo que todavía rodeaba al Sol. A medida que Júpiter migraba hacia el interior, arrasaba con todo. Las simulaciones muestran que su gravedad dispersó enormes cantidades de material rocoso. Destruyó planetas en formación, que habrían podido convertirse en mundos del tamaño de la Tierra o más grandes en las posiciones interiores, y barrió el sistema solar interior dejándolo mucho más despejado y con menos material del que habría tenido de otra manera. Pero entonces llegó Saturno. A medida que Saturno crecía y también migraba hacia el interior, entró en una resonancia orbital con Júpiter. Los dos planetas quedaron enganchados gravitacionalmente en una proporción de órbitas de 2 a 3, y esa resonancia invirtió la dirección de migración de ambos. Júpiter dejó de moverse hacia el Sol y empezó a moverse hacia afuera. Júpiter se retiró, y al hacerlo, dejó el sistema solar interior en un estado muy diferente al que habría tenido. Había menos material, menos masa disponible, y eso explica directamente por qué Marte es tan pequeño. Marte tiene solo el 10% de la masa de la Tierra. En modelos sin el Grand Tack, Marte debería ser mucho más grande. La presencia de Júpiter robó el material que Marte necesitaba para crecer. También explica el cinturón de asteroides. En lugar de acumularse en un planeta, el material entre Marte y Júpiter fue constantemente perturbado por la gravedad del gigante, impedido de agregarse, fragmentado y dispersado. El cinturón de asteroides no es el lugar donde no se formó un planeta, y es el cementerio de uno que Júpiter nunca dejó nacer. Y aquí está la paradoja central de Júpiter. Ese mismo proceso que destruyó planetas en formación y dejó el sistema solar interior con menos material del esperado también, según muchos modelos, hizo posible que la Tierra existiera con la masa y la composición que tiene, que tuviera la cantidad justa de agua, que los planetas interiores quedaran en órbitas estables, que el sistema solar interior fuera lo suficientemente tranquilo durante el tiempo suficiente para que la vida apareciera y persistiera. Júpiter destruyó para que pudiéramos existir. O al menos eso dice uno de los modelos. El otro dice algo diferente. Y ese es el debate que más importa. Durante décadas existió una idea cómoda sobre Júpiter que apareció en divulgación científica, en documentales, en artículos de revista. La idea del escudo. La narrativa era simple y tranquilizadora. Júpiter, con su enorme gravedad, actúa como un escudo protector para la Tierra. Captura cometas y asteroides que de otra forma nos habrían golpeado. Nos protege de bombardeos que habrían hecho imposible la vida. Existimos porque Júpiter nos defiende. Es una historia bonita y es, cuando menos, incompleta. En el peor caso, es al revés. En 1994, el cometa Shoemaker-Levy 9 fue capturado por la gravedad de Júpiter, fragmentado en 21 pedazos y estrellado contra el planeta en una secuencia de impactos que duró 6 días. Los cráteres atmosféricos resultantes eran cada uno más grandes que la Tierra. Fue la prueba visual más impresionante jamás obtenida de que Júpiter captura objetos que de otra forma podrían viajar por el sistema solar interior.
La narrativa del escudo parecía confirmada. Pero en 2008, Jonathan Horner y Barry Jones publicaron en el International Journal of Astrobiology un estudio que simulaba el comportamiento de los cometas de largo periodo con y sin Júpiter presente en el sistema solar. Los resultados fueron incómodos. Júpiter, según sus simulaciones, no reduce el número de impactos de cometas en la Tierra de forma neta. Lo que hace es alejar algunos, sí, pero también redirige otros hacia el interior del sistema solar, que de otra forma habrían permanecido en las regiones exteriores. La catapulta funciona en ambas direcciones. Estudios posteriores refinaron esa imagen. El consenso actual en la comunidad científica es que el papel de Júpiter como escudo es mucho más matizado de lo que la narrativa popular sugería. Para algunos tipos de objetos, especialmente los cometas de largo período que vienen de las regiones más externas del sistema solar, Júpiter puede tanto desviarlos como lanzarlos hacia la Tierra. Para los asteroides del cinturón principal, su influencia perturbadora también puede empujar objetos hacia órbitas que cruzan la de la Tierra. Hay incluso un tipo de asteroides que lleva el nombre de la influencia que Júpiter tiene sobre ellos. Los asteroides troyanos de Júpiter son dos enjambres de decenas de miles de objetos que orbitan en los puntos de Lagrange de Júpiter, atrapados permanentemente por su gravedad en las mismas posiciones relativas que el planeta, 60 grados por delante y por detrás de él en su órbita. Son material que Júpiter secuestró y que nunca ha liberado. En octubre de 2021, la NASA lanzó la misión Lucy, y la primera sonda diseñada para explorar los asteroides troyanos de Júpiter. Volará junto a 8 de ellos entre 2027 y 2033. Los troyanos son material primitivo, prácticamente sin cambios desde la formación del sistema solar. Estudiarlos equivale a leer el registro fósil de los primeros momentos del sistema solar. Lucy ya ha completado sus primeras maniobras de aproximación, y en 2025 realizará el sobrevuelo de su primer objetivo troyano. La verdad sobre Júpiter y la vida en la Tierra es más incómoda que el mito del escudo. No es que nos proteja, es que está ahí, enorme, y su gravedad reorganiza constantemente el sistema solar de formas que a veces nos favorecen y a veces no. La diferencia entre un sistema solar con Júpiter y uno sin él es enorme, pero la dirección de esa diferencia, si es mejor o peor para la vida, y sigue siendo una pregunta sin respuesta definitiva. El interior de Júpiter es otro capítulo en el que los modelos que teníamos han sido reemplazados por algo más extraño. Durante décadas, el modelo estándar describía un núcleo sólido y compacto en el centro del planeta, de unas 10 a 15 masas terrestres de material denso, rodeado de capas de hidrógeno metálico y hidrógeno líquido. Era un modelo ordenado. Los datos de la sonda Juno, que mide el campo gravitacional de Júpiter con una precisión extraordinaria desde 2016, obligaron a revisarlo completamente. En 2019, un análisis publicado en Nature concluyó que el núcleo de Júpiter no es compacto ni sólido. Es difuso. Es una mezcla gradual de material denso con el hidrógeno y el helio de las capas superiores, sin un límite claro, o extendiéndose posiblemente hasta el 30 o el 40% del radio total del planeta. Decenas de masas terrestres de material rocoso y metálico, mezclado de forma homogénea con gas en un estado que no tiene equivalente en ningún laboratorio de la Tierra. La hipótesis más aceptada para explicar ese núcleo difuso es que en algún momento de la historia temprana de Júpiter, un protoplante de varias masas terrestres colisionó con él a alta velocidad. El impacto fue tan violento que erosionó y dispersó el núcleo original, mezclándolo con las capas superiores. Júpiter lleva la cicatriz de esa colisión en su interior desde hace miles de millones de años, y nadie lo sabía. Datos de Juno publicados en 2024 añadieron otra dimensión. Las mediciones sugieren que el interior de Júpiter no está en equilibrio. Hay movimientos convectivos,
flujos de material que suben y bajan a través de capas que los modelos describían como estáticas. El interior de Júpiter está vivo en un sentido dinámico que todavía estamos aprendiendo a describir. Y luego están las lunas. Júpiter tiene 95 lunas confirmadas, el sistema de lunas más complejo del sistema solar. Pero 4 de ellas concentran la atención científica de todo el planeta. Las Galileanas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, descubiertas por Galileo en 1610, las primeras lunas de otro planeta que la humanidad observó. Io es el objeto geológicamente más activo del sistema solar, con más de 400 volcanes activos que escupen azufre y dióxido de azufre a centenares de kilómetros de altura, alimentados por el mismo mecanismo gravitacional que calienta a Encélado en Saturno, pero en una escala mucho mayor. Europa es el objetivo que más atención recibe. Bajo su corteza de hielo, que tiene entre 10 y 30 kilómetros de grosor, hay un océano global de agua líquida salada con un volumen estimado entre 2 y 3 veces el de todos los océanos de la Tierra juntos. Ese océano lleva presente, según los modelos, durante miles de millones de años. Tiene contacto con un fondo rocoso, lo que crea condiciones para la química hidrotérmica. Tiene fuentes de energía. Tiene agua líquida en cantidades enormes. La misión Europa Clipper de la NASA, lanzada en octubre de 2024, está en camino hacia Júpiter y llegará en 2030 para estudiar esa luna en detalle como nunca antes se ha hecho. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, más grande que el planeta Mercurio, también tiene un océano salado bajo su superficie, y confirmado mediante observaciones del telescopio Hubble en 2015, y tiene campo magnético propio, el único satélite del sistema solar con esta característica. Júpiter tiene en su órbita más mundos potencialmente habitables que cualquier otro objeto del sistema solar. El planeta que destruyó planetas en formación mantiene en su alrededor algunos de los lugares más prometedores para la vida que conocemos. Juno sigue orbitando Júpiter en este momento mientras ves este vídeo. Su misión fue extendida hasta 2025 y sus objetivos se ampliaron para incluir sobrevuelos de Io, Europa y Ganímedes que están produciendo imágenes y datos con una resolución que no teníamos antes. Las imágenes de Io publicadas en 2024 muestran volcanes activos en detalle nunca antes visto desde una sonda en órbita. Europa Clipper, con 24 instrumentos científicos a bordo, realizará 49 sobrevuelos de Europa entre 2030 y 2034, midiendo el grosor de su corteza de hielo, mapeando la composición de su superficie y buscando señales de actividad geológica o química que pueda indicar si el océano interior tiene lo que necesita. Es la misión más cara de la historia de la exploración planetaria, con un coste de más de $5.000 millones. La Agencia Espacial Europea lanzó en 2023 la misión JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, que llegará a Júpiter en 2031 y estudiará Ganímedes, Calisto y Europa antes de entrar en órbita alrededor de Ganímedes en 2034. Será la primera vez que una sonda entre en órbita alrededor de la luna de otro planeta. Las preguntas que estas misiones intentan responder son las más grandes de la exploración espacial. ¿Hay vida en el océano de Europa? ¿Qué ocurrió exactamente en el interior de Júpiter para crear ese núcleo difuso? ¿Cómo influyó exactamente la migración de Júpiter en la distribución del agua en el sistema solar interior? ¿Somos el resultado directo de la violencia gravitacional de ese planeta? No tenemos respuestas todavía. Las tendremos en la próxima década. Y algunas de esas respuestas van a cambiar para siempre la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. Júpiter lleva ahí desde antes de que existiera la Tierra. Destruyó planetas en formación. Barrió el sistema solar interior. Casi se convierte en estrella y no llegó. Migró hacia el Sol y luego se retiró. Dejó cicatrices en el sistema solar que todavía podemos leer hoy.
Tiene en su interior un núcleo disuelto por una colisión de hace miles de millones de años. Detiene una tormenta que lleva más de 3 siglos sin parar. Tiene en su órbita lunas con océanos que podrían albergar vida, y tiene la gravedad suficiente para lanzar cometas hacia la Tierra con la misma facilidad con la que los aleja. Júpiter no es un protector, no es un destructor. Es el hecho gravitacional más importante del sistema solar, indiferente a las consecuencias de su propia existencia, que resultó ser exactamente lo que el sistema solar necesitaba para producir este planeta, esta atmósfera, este océano, esta química. ¿O no? Porque el debate sigue abierto. Y eso es lo más honesto que puede decir la ciencia sobre Júpiter a día de hoy, que sin él todo sería diferente, que exactamente cómo y en qué dirección todavía lo estamos descubriendo. Estamos en el mejor momento de la historia para hacernos estas preguntas, Huye con Juno orbitando ahora mismo, con Europa Clipper en camino y con JUICE acelerando hacia el sistema joviano. Las respuestas llegarán en nuestra vida. Si este vídeo te dejó con más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que tiene que hacer. Suscríbete a Cosmos Universal. Hacemos vídeos largos porque las preguntas grandes merecen tiempo. Y escribe en los comentarios qué te parece más impresionante de Júpiter. Esa conversación ya ha empezado. Hasta el próximo vídeo.